fe, la fe. Ay de ustedes si no me saben definir qué es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Uno, la fe es un don de Dios. Hay que partir de ahí. Es un don del Espíritu Santo, el don de la fe. Entonces, ¿quién tiene fe? Al que Dios le otorga el don de la fe. Porque si Dios no te otorga el don de la fe, por más que tú quieras creer, no creerás. Es un don, es una gracia de su amor y de su misericordia. ¿Sí? Por eso nosotros oramos y pedimos la gracia de la fe para el mundo entero. ¿Verdad que sí? ¿No oran mamás por la fe de sus hijos? ¿Y no le pedimos con lágrimas en los ojos a Jesús que nuestros hijos nunca pierdan el don de la fe? Porque San Pablo también llora y dice: muchos hermanos nuestros han naufragado en la fe, la perdieron. Después de que Dios se las dio, la perdieron, la extraviaron. ¿La fe se puede perder? Sí. ¿Y se puede recobrar? Sí, bendito sea Dios. Entonces la fe es un don del Espíritu Santo, es una gracia. Y la fe es la que nos hace relacionarnos con Dios. Es la comunión con Cristo. Sin fe no hay comunión con Cristo. Nuestra fe es nuestra comunión de amor con Cristo. A mayor fe, mayor comunión. A mayor fe, mayor ¿qué? Comunión. A menor fe, menor comunión. ¿Quiénes tienen mayor comunión con Dios? Los que tienen mayor nivel de fe. Entonces ¿hay niveles de fe? Sí. ¿Cuántos niveles de fe hay? ¿Cuántos niveles de fe hay? Bueno, ¿ustedes son hombres y mujeres de fe? ¿Son creyentes? ¿Creen en Jesús? ¿Cuántos niveles de fe hay? 3. Tomen nota. 3 niveles de fe. Hagan el dibujo de una escalerita en 3 escalones, 3 gradas de fe, 3 niveles de fe. Primer nivel de fe, la fe natural. La fe natural, primer nivel de fe. La fe natural o la fe humana. Dios en su misericordia, desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre, por ser una criatura de Dios, creada a su imagen, según su semejanza, por amor, intrínsecamente, desde el acto de tu concepción, el Señor te infunde fe, esperanza y caridad. Esas vienen intrínsecamente dentro de todos, de todo bebé en el vientre de su madre. Sea musulmán, sea judío, sea ateo, sea católico, sea del credo que sea, crea o no crea, Dios a todos infunde fe. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven, mas no todos se salvan. No porque Dios no quiera, porque el hombre rechaza la salvación. Pero la fe viene ya en el niño. El niño cree en sus padres, reconoce a sus padres, acepta a sus padres, vive abandonado en las manos de sus padres por ese grado de fe. Y no estamos hablando de una fe católica, Estamos en el primer nivel de fe, la fe natural, la fe humana que todos tenemos. Esa fe es la que nos permite relacionarnos unos con otros. ¿Por qué vinieron ustedes aquí esta mañana? Porque creyeron que yo iba a venir, ¿cierto? ¿Y qué es esa fe? Natural, humana. ¿Y por qué vine yo aquí esta mañana?
porque yo creí que ustedes iban a venir. Y estamos en una fe humana, natural. O yo le digo aquí a estas tres damas, hacemos un negocio, tú vas a invertir tanto, tanto y tanto, y yo tanto, y vamos a poner, ¿creen en mí? Sí, pues yo creo en ustedes. Y esa fe nos hace poner un buen negocio. ¿Cómo se llama ese nivel de fe? Humano. Oye, nos vemos mañana a las 5 de la tarde para platicar, y ella viene y yo voy, porque yo creo que ella va a ir, ella cree que yo voy a ir. ¿Cómo se llama ese nivel de fe? Natural, humano, y en la que se vive en el mundo. Y esa fe natural nos hace creer en nuestros profesores, en el estudio, en el trabajo, en mi negocio, en la sociedad empresarial se mueve ese nivel de fe. ¿Queda esto claro? ¿Cómo se llama? Fe natural o fe humana. Y ese es un don de Dios. Sin esa fe ni nos reconoceríamos, no creeríamos en nadie, estaríamos llenos de miedo, de incertidumbre, de desconfianzas. Pero esa fe es la que nos hace creer en las personas, nos hace confiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es suficiente esa fe? No. Y muchos se quedan con ese nivel de fe. Pero hay un segundo nivel de fe que se llama fe teologal. ¿Fe qué? Teologal. Fe instruida, fe catequizada, fe formada, fe teologal. Entonces, este segundo escalón de fe es una fe ya instruida, formada. Por ejemplo, ¿ustedes creen que esto es palabra de Dios? Fe teologal. ¿Creen en el sacerdote? Fe teologal. ¿Creen en el cielo? Fe teologal. ¿Creen en mí? Fe teologal. ¿Creían en sus instructores en el catecismo? Fe teologal. ¿Creen que Jesús está verdaderamente presente, real, en la hostia santa? Fe teologal. ¿Creen en el perdón de los pecados? Fe teologal. ¿Creen en los mandamientos? ¿Creen en los sacramentos? ¿Creen en la iglesia? Fe teologal. Ya tienes una fe madura que ha sido catequizada, instruida a través de una vida. Y al venir ustedes a este seminario, ¿en qué están creciendo? En fe teologal. Y si vas a otro retiro, más fe teologal. Y si lees vidas de santos, crees en tu fe teologal. Y si leen en los próximos 3 meses un capítulo diario el Evangelio, fe teologal. ¿Ven por qué les puse ese reto? Porque quiero que su fe crezca. San Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 10, que la fe viene por oír, por escuchar la palabra de Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios, mis hermanos, es generadora de fe. ¿Quieres que tu fe crezca? Lee la Biblia. ¿Quieres aumentar tu fe? Lee la Biblia. ¿Quieres que la fe de tus hijos crezca? Predícales el Evangelio. Reúne a la familia, lean la Biblia y serán una familia de fe. Serán un matrimonio de fe, porque la fe crece, la fe se alimenta, la fe se renueva, la fe se crea mediante la escucha de la palabra de Dios. ¿Sabían eso? ¿Quieres tener poca fe? No leas la Biblia. ¿Quieres tener poca fe? No leas en los próximos 3 meses los 4 evangelios. Si ustedes lo hacen, al término van a ver y van a notar y van a sentir cómo su fe creció enormemente. Se van a convencer más, porque su fe teologal va a crecer, se va a alimentar. Vas a estar ya fuerte en el segundo escalón del segundo nivel
de una fe formada, instruida y catequizada. ¿Vamos bien? ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al tercer nivel. ¿Y cómo se llama el tercer nivel de fe? ¿Cómo se llama el tercer nivel de fe? Las muchachas sí saben, pero no les voy a preguntar. ¿Cómo se llama el tercer nivel de fe? Fe expectante. Escríbanlo en el tercer escalón, fe expectante. ¿Y qué es la fe expectante? Es la fe obrante, actuante. Es la fe que se pone en movimiento. Santiago, el apóstol, en su carta dice: tú tienes fe, yo tengo obras. Demuéstrame tu fe por las obras, porque una fe sin obras está muerta, es estéril. Y tú puedes tener mucha fe teologal y muerta. Pues sí, sabes mucho de la fe, pero no la vives, no la practicas. No hay coherencia de vida. Dices una cosa, pero vives de otra manera. Crees de una cosa, pero vives de otra. No hay coherencia de vida. Tu fe está muerta, estéril. La fe expectante es la fe obrante, actuante. Es la fe que hace milagros. Es la fe que provoca milagros. Es la fe que hace que las cosas sucedan. Repito, la fe expectante es la fe que hace que las cosas sucedan. Y si en tu vida no sucede nada, no tienes fe expectante. Es la fe de la que habla Jesús en el Evangelio. Si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, fe expectante, dirían a esas montañas: muévanse de ahí y arrójense al mar, y les obedecerían. Esa es la fe expectante. Es la fe que hace, díganlo, que las cosas sucedan. Otra vez, es la fe que hace que las cosas sucedan. Esa es la fe expectante. Imagínate caminando a las 12 de la noche al Padre Pío, afuera del convento, caminando por toda esa hectárea, y luego sus hijos espirituales lo descubrían: Padre Pío, ¿pero qué estás haciendo a estas horas de la noche en tanto frío? Shh, no me distraigan, estoy diseñando mi hospital. ¿Qué? ¿No está soñando el Padre Pío? ¿No estará sonámbulo el Padre Pío? Shh, aquí van a ser los quirófanos, aquí van a ser las salas esto, aquí va a ser la recepción, aquí aquello, allá urgencias. ¿De qué hablas, Padre Pío? Explícanos. Es que estoy concibiendo mi hospital. ¿Cómo se llama eso? Fe expectante. Padre Pío, pero ni el terreno es nuestro, lo será. Pero no tenemos dinero para construir semejante hospital, llegará. ¿Cómo? Providencia divina. Yo solo creo y Dios se encarga de lo demás. ¿Y qué pasó? De toda Europa y de todo el mundo, millones y millones y millones y millones y millones. ¿Y qué pasa? Se construye aquel hospital. Y Padre Pío está cortando el cordón de la inauguración y los mejores médicos de Italia hasta el día de hoy. Si Padre Pío no tuviera fe expectante, ¿existiría ese hospital? Teresa de Calcuta miraba un terreno: aquí va a ser otro hospital de las Hermanas de la Caridad. Madre Teresa, pero no tenemos dinero. ¿Y quién sabe cuánto costará el terreno? Investíguenme quién es el dueño. ¿Sí?
Madre Teresa vive en tal domicilio. Y llegaba la Madre Teresa, tocaba, le abría al empresario: vengo de parte de Dios a que me entreguen las escrituras del terreno, porque ahí voy a construir un hospital. Y se las entregó. Y las hermanas de la caridad decían: madre, ¿cómo lo hiciste? Simplemente fui a pedirlas, fui a recogerlas. El Señor me mandó por ellas. Ya tenemos el terreno. Contáctenme con tal constructor. Pero madre, nos van a cobrar millones. Quiero al constructor. Diséñeme con sus arquitectos, ingenieros, los planos del hospital y comenzamos el próximo mes. Madre Teresa, va a costar tanto. Le he dicho, empiece la construcción. Pero Madre Teresa, se ocupan millones en vigas y cemento y ladrillo y obreros. Pues usted traiga todo y al fin del mes usted recibirá mes con mes lo que se ha avanzado en la construcción. Las hermanas temblaban, no tenían ni para comer. Y la madre contratando a estas empresas archimillonarias para construir esos mega hospitales en todo el mundo, sin ni un peso. Y luego llegaba el empresario: madre, le recuerdo que mañana ya hay que rayar y pagar tanto cemento y vigas y varillas y concreto y mano de obra y pisos y todo. Mañana lo tendrá. Y esa tarde llegaban los millones a las cuentas de la Madre Teresa y llegaba exacto lo que se necesitaba para cubrir ese mes. Empezaba el nuevo mes y no tenía ni un peso. Y ya la obra avanzando, y llegaba el constructor: mañana tenemos que pagar tantos millones, Madre Teresa, mañana los tendrá. Y bum, 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 depositaba la cantidad exacta en la providencia divina. Aquí está. Y los constructores lloraban sin pagar. Y no hay hospitales por todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Por qué obraba así Teresa de Calcuta? Porque tenía una fe expectante. ¿Y tú? Nuestros organizadores creyeron que se iba a dar este retiro. Ellos, en fe expectante, me contactaron, organizaron toda la publicidad. ¿Sí o no? Buscaron aquí, buscaron allá, hablaron con el padre Walter: que se haga, adelante, lo lanzamos en fe. ¿Ellos sabían lo que iba a suceder? ¿El congreso se pudo cancelar? Sí, pero ellos, con fe expectante, nos lanzamos en fe. Y ya es una realidad, ¿sí o no? Porque hace la fe expectante que las cosas sucedan. Desde cosas pequeñas a cosas grandes. ¿Me están captando por dónde van? ¿Se acuerdan de la mujer de las hemorragias? ¿Qué le pasó a esa mujer? Se acercó en medio de la muchedumbre y ¿qué pensó? Si logro tocar la orla del manto de Jesús, quedaré sanada. La mujer se abre paso y cuando Jesús va pasando, ¿qué hizo la hemorroísa? Se aventó, estiró el brazo, toca el manto de Jesús y ándale. Le arrebata un milagro a Jesús. ¿Se lo pidió? No. ¿Se lo suplicó? ¿Qué hizo? Se lo arrebató. ¿Cómo se llama esa fe? Expectante. Es la fe que provoca que le arrebatemos milagros a Jesús. Y Jesús se detuvo, ¿no? Se voltea: ¿quién me ha tocado? ¿Y qué le dice Pedro? Señor. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado si todo mundo te está estrujando? No, alguien me ha tocado. Porque Jesús, al decir alguien me ha tocado, nos está dando una enseñanza de fe expectante, para que aprendamos que hay diversas formas de tocar a Jesús. Hay quienes van codo con codo y no reciben nada, porque tocan a Jesús con una fe teologal, y ahí no se producen milagros.
ni cambios, ni transformaciones. Hay almas que vienen aquí a comulgar todos los días y no pasa nada en sus vidas. No hay cambio, no hay transformación, porque no hay fe expectante. Hay fe teologal. Hay personas que rezan todos los días el rosario y no hay cambio ni transformación en su vida, porque no hay fe expectante, solo fe teologal. Esa fe no mueve montañas, esa fe no provoca milagros, esa fe no arrebata los milagros, esa fe no hace que las cosas sucedan. Si los organizadores se hubieran quedado haciendo solo visitas al Santísimo, rezando el rosario y ofreciendo comuniones, y no hubieran dado un salto en fe expectante, ¿este congreso se hubiera realizado? No. Pero ellos orando con fe el rosario, comulgando, visitando el Santísimo, leyendo la Biblia, se animaron, ¿sí o no? Y sin saber el tamaño del problema en el que se meterían, pero se animaron, sabiendo que Dios soluciona todo. Y esta mujer se ve sorprendida, pero en ese momento sanó de sus hemorragias. ¿Cuántos años llevaba con la hemorragia? 12 años, pobre mujer. Una regla de 12 años, ininterrumpida. Pobrecita, ¿no? Y había malgastado su fortuna con médicos y su situación iba peor. Pero escuchó hablar de Jesús, escuchó el Evangelio, y ¿qué le surgió? Fe expectante, fe obrante, fe actuante, fe que hace milagros, fe que hace que las cosas sucedan. Toca a Jesús, le arrebata el milagro. ¿Quién me ha tocado? La mujer se acerca temblorosa. Yo, maestro, muy bien, tu fe te ha salvado. Es la fe que salva, es la fe que redime, es la fe que debes inculcar en tus hijos. No basta que crean, que tengan fe expectante, obrante, actuante. Es una fe apostólica, es una fe en movimiento, es una fe que provoca las cosas. Esa es la fe que Dios quiere de nosotros. Y esa fe les va a surgir en estos 3 próximos meses. Cuando ustedes lean el Evangelio con fe teologal, su fe teologal, ¿en qué se va a convertir? En expectante. Y van a ver frutos, y van a ver cambios, y van a ver milagros, y van a decir: wow, verdaderamente San Pablo no se equivoca cuando dice que la fe viene por la escucha de la palabra de Dios. Por eso lean la Biblia, cómanse la Biblia, compenétrense del Evangelio y hagan que sus hijos lo lean. ¿Qué pasó con ese grupito de jóvenes? Simplemente leíamos la Biblia y miren lo que ocurrió. Solo por la lectura bíblica. Y así nosotros leíamos y leíamos. Y luego esos jóvenes nos retamos a leer toda la Biblia en un año. Y el sacerdote en la parroquia nos reunía todos los martes a revisar cuánto íbamos avanzando. ¿Y quién creen que iba siempre al final? Yo. Y yo no sabía cómo hacían mis compañeros, porque yo estaba en la prepa, estudiaba, llegaba, comía rapidísimo y me iba a trabajar. Y luego llegaba como a las 9 de la noche a casa, apenas a hacer tareas y a cenar. Y me andaba durmiendo a las 12 haciendo mis tareas para levantarme a las 5. ¿Cuánto dormía? 5 horas. Y luego en el camión hacía más de 1 hora, tomaba 2 camiones para llegar a la prepa, y ahí en el camión parado iba leyendo, para después llegar con los compañeros y explicar ese pasaje. Pero yo no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba, y le decía: Padre, perdóneme, es que yo no puedo avanzar más, yo no sé cómo le hacen ellos. Y el padre le daba risa y le decía: no le hace, tú síguele, aunque vaya rezagado,
porque yo era el rezagado y mis compañeros me echaban burla, porque todos me llevaban por delantera, no capítulos, libros de la Biblia. ¿Se imaginan? Pero imagínense cuando terminé al final. ¡Wow! Casi lloraba y el Padre me abraza. Entonces me retira la hoja cuadriculada donde íbamos llevando la lectura. Yo dije, de seguro me la va a enmarcar. Así, ¿no? La rompe. Yo, Padre, ¿qué está haciendo? Es mi testimonio de que leí la Biblia. ¡Pum! Lo tira a la basura. Va a su mesa, a su escritorio, abre, saca otra igual, en blanco, y me dice, vuelve a empezar. Yo pensé que ya con leer la Biblia una vez era suficiente. Y me dice, vuelve a empezar. Y a todos nos hizo darle 2 vueltas a la Biblia. Cuando terminamos, ¿qué creen que hizo? Lo mismo. Ah, ¿ustedes creen que por leer 3 veces la Biblia ya están preparados con fe expectante? No, vuelvan a empezar. Pero íbamos creciendo. Y no nos dábamos cuenta, pero el Padre sí, porque Él miraba los frutos. Nosotros todavía no, éramos muy nuevos, pero el Padre se daba cuenta de lo que el Espíritu Santo estaba realizando a través de la sola lectura de la Biblia. Así que no aflojen, aunque se rezaguen, no importa, que hoy no leí, no le hace, tú sigue leyendo. Que el fin de semana me descuidé, no pasa, el lunes te repones, pero sigue leyendo y verás y comenzarás a observar por fe expectante muchos cambios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia y en tus hijos. Amén. Ahora sí me están haciendo señas, ¿verdad? Sí, para gloria de Dios. Ahora me dicen que me van a hacer un examen. Por favor, sean misericordiosos. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo adquirió el gusto de la lectura de la Biblia a tan corta edad? Ah, escucharon la pregunta, ¿verdad? Bueno, la repito. ¿De dónde surgió en mi corazón el gusto por la lectura bíblica siendo yo un adolescente? Aquí fue culpa de mi mamá. Benditas mamás, ¿verdad? Benditas mamás. Porque la verdad, mi mamá me obligó a ir al retiro espiritual, a la parroquia. Yo no quería. Yo iba renegando. Yo no era como Job. Yo sí maldecía. Y vociferaba. Y amenazaba. Pero mi mamá se puso firme como una roca. Y me dice, vas o vas, punto. Yo nunca había visto así a mi mamá. Durísima. Entonces, cuando yo hago mi retiro espiritual, lo primero que surge, no solo en mí, sino en el grupito de muchachos que fuimos, surge un amor increíble por la palabra. Nosotros no entendíamos nada, porque yo ni siquiera sabía a qué iban. Ya después el Padre nos explicó que ese amor que sentíamos, desbordante, de leer la Biblia, era un don del Espíritu Santo. Entonces es un don del Espíritu, es un don de Dios. Él nos lo dio a todo ese grupo de jóvenes. Bueno, creo que quedó contestado. Bien. Segunda, ¿a qué se debe el orden de la lectura de los 4 evangelios? ¿A qué se debe el orden? Les llamó la atención que no por Mateo, ¿verdad? Porque en la Biblia, ¿qué está primero? Mateo. Miren, la Biblia, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, tiene una pedagogía. Tiene una pedagogía. La Biblia nunca se lee por el Génesis. La puerta de entrada a la Biblia es San Marcos. Después de San Marcos, Mateo, Lucas y Juan.
después Hechos de los Apóstoles, después las cartas de Pablo, después las cartas católicas y al final el Apocalipsis. Primero se lee el Nuevo Testamento en este orden que les acabo de dar. Y luego entras al Antiguo Testamento y entras por los profetas. Y luego los libros de la sabiduría, y luego las historias edificantes, y luego los históricos. Y lo último que se lee es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto tiene una pedagogía que la iglesia en 2000 años, conocedora de toda la Biblia, nos da esta pedagogía. Porque el centro de la Biblia es Jesús, y tú tienes que comenzar por Jesús. ¿Y dónde encuentras directamente a Jesús? En el Evangelio. Y tú puedes leer Mateo o Marcos, no pasa nada, pero pedagógicamente sí pasa algo. Porque si tú empiezas por Mateo, presten atención, si tú comienzas a leer el Evangelio de Mateo, te vas a encontrar un evangelio muy doctrinal, muy denso, muy pesado, muy teológico. Y una persona que va a tener un primer encuentro con la Biblia, ponle el evangelio más sencillo, el más cortito, el más pintoresco, porque el Jesús de Marcos es un Jesús dinámico, pintoresco, activo, que no tiene tanta doctrina, sino más bien son puros hechos de Jesús. Pedagógicamente esto es importante. Es más fácil digerir el evangelio de Marcos que el evangelio de Mateo. Entonces una persona que entra por Marcos, wow, se enamora, te enganchas de Jesús, porque es un Jesús dinámico, fresco, pintoresco, que no tiene tiempo ni para comer. Ustedes lo van a ver, siempre activo en el apostolado. Entonces una vez que lees Marcos, 16 capítulos, ya es como una base, como una primera base para venir a recibir el evangelio de Mateo, que son 28 capítulos, que son capítulos muy extensos y un Jesús muy doctrinal. Pero como ya tienes la base de Marcos, es más fácil, pedagógicamente hablando, entenderlo y digerirlo. Y luego, ya que lees estos dos, entras a Lucas. Después de haber digerido Marcos y Mateo, el evangelio de Lucas será pan comido. Te vas a deleitar. Y una vez que tenga los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, son la base para el místico evangelio de San Juan, que es profundo como el mar. Es muy místico San Juan. Es la miel de la Biblia, es la cúspide de la Biblia. Entonces tienes la base de los tres evangelios, que cuando entras a Juan, ya entras en el mundo místico espiritual y lo empiezas a desarrollar. Entonces la Biblia tiene una pedagogía. ¿Captan? Y así ustedes van a ir leyendo poco a poco. Y si no, pues tendré que venir a fundar aquí una escuela bíblica. ¿Me aceptan? Por favor, no tengan en este momento fe expectante, ¿eh? No tengan fe expectante. Hagan de cuenta que no dije nada. Mejor que se haga la voluntad de Dios. Puedo repetir el orden, pero cuando lo dije vi que hasta se cansaron. Muy rápido. Los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles clave. Después, las 13 cartas de San Pablo. Ya que lees los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas de San Pablo, las 7 cartas católicas. Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. La carta de San Judas Tadeo, ahí son las 7 cartas católicas. Luego la carta a los hebreos, que no es carta,
No va dirigida a los hebreos y no es de San Pablo. Ya les diremos qué es. Y luego Apocalipsis. Ahí lees ya el Nuevo Testamento, 27 libros. Y luego pasas a los 46 libros del Antiguo Testamento. ¿Y con qué abres? Los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque los profetas son los que hablan más de Jesús, porque son profetas mesiánicos, y como ya tienen la enseñanza de Jesús, la vas a descubrir en la enseñanza de los profetas. Ahora sí los vas a entender, serán más asequibles, más fáciles, más digeribles. Vas a descubrir los oráculos o los mensajes o las profecías mesiánicas en los profetas. Y luego los libros de la sabiduría, los 7 libros de la sabiduría. Porque ¿quién es la sabiduría? Cristo, la sabiduría increada, la sabiduría encarnada. Y estos 7 libros, Salmos, Job, Proverbios, Eclesiástico, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, estos 7 libros de la sabiduría, encuentras a Cristo en el Antiguo Testamento. Profetas y libros de la sabiduría. Y luego historias edificantes. ¿Cuáles son? Pues la historia de Ruth, la historia de Judith, la historia de Esther, la historia de Tobías, porque en estas historias son cristológicas. Pero si tú no conoces a Jesús en el Nuevo Testamento, cuando lees las historias del Antiguo Testamento, aunque son cristológicas, no logras ver a Jesús, porque no tienes la base de Jesús. ¿Qué le pasa a un judío? Lee y lee y lee y lee el Antiguo Testamento y descubre a Jesús. No, porque no tiene el Nuevo Testamento. Pero cuando un judío se convierte y lee el Nuevo Testamento y luego lee el Antiguo, dice: ay, qué ciego estaba, todo el Antiguo habla de Jesús y yo no lo veía, porque no tenías la base del Nuevo. ¿Ya captaron? Porque en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento. Entonces, ya que lees las historias edificantes, ya lees los libros históricos, los 21 libros históricos. Y dentro de los 21 libros históricos, lo último con lo que vas a cerrar tu estudio bíblico será Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Eso es lo último. Entonces la Biblia no se lee por el Génesis, no se lee por el principio, se lee por el Evangelio de San Marcos. Y ya sigan ese orden. Y si leen un capítulo diario, en 3 años leen toda la Biblia. Y si leen 3 capítulos diarios, en 1 año leen toda la Biblia. El padre Pedrito nos hizo leer 3 capítulos diarios. Por eso en 1 año, todo ese grupito de jóvenes la leímos en 1 año. Y luego nos quita nuestra hoja cuadriculada donde llevábamos el registro y nos da otra en blanco para volver a empezar. Y el Padre nos traía así, porque Él vio que el Espíritu Santo nos había dado el don del amor por su palabra. Y qué bueno que nos puso un pastor, un sacerdote que nos guió y que amaba profundamente la palabra de Dios. ¿Ven cómo Dios acomoda todas las piezas? Bueno, la que sigue. San Pablo dice: subí hasta el 3er cielo. ¿Cuántos niveles tiene el cielo? Y en el purgatorio hay también varios niveles antes de poder participar de la gloria de Dios. Pero ¿quién está haciendo esas preguntas? Dios mío, esto ya es un curso de Biblia. Dice San Pablo en la carta a los Corintios que él subió al 3er cielo. No existen 3 cielos, solo es uno. Pero en la cosmología, la visión que tenían los hebreos, los judíos en el Antiguo Testamento, ellos concebían 3 cielos. ¿Y cuáles eran esos 3 cielos? Es muy simple, lo van a entender rápido. La mentalidad del Antiguo Testamento para un judío, el primer cielo es lo que ves, el firmamento. ¿Y qué es lo que ves? Nubes, el sol, la luna,
las estrellas, las constelaciones, ciertos planetas, ¿sí? La bóveda celeste, ellos le llamaban, en su cosmovisión, le llamaban primer cielo. Y ellos creían que arriba de ese cielo había un segundo cielo, y que en ese segundo cielo se encontraban empaquetados los rayos, las centellas, los relámpagos, el granizo, la lluvia, los copitos de nieve, que esos venían del segundo cielo. Y que el tercer cielo le llamaban el cielo de los cielos, era el trono de Dios, donde ya Dios moraba. Pero realmente solo hay un cielo. Pero en la mentalidad hebrea, en el Antiguo Testamento, concebían estos tres niveles. Y San Pablo, que conocía esta cosmovisión del cielo hebrea, al escribir la carta a los corintios, aunque va dirigida a los griegos, también había judíos en las sinagogas de Corinto, y él les habla de que fue llevado al tercer cielo, es decir, al cielo, a la presencia de Dios. Y él lo dice: no sé si fue en cuerpo o en espíritu. Lo que sé es que fui arrebatado al tercer cielo y vi lo que el ojo humano no ve, y oí lo que el oído humano no oye. Y se me ha pedido revelárselos, pero para que no me ensoberbezca, el Señor ha puesto un emisario, un demonio, que me dirá con un aguijón día y noche, para que yo no despegue los pies de la tierra y no me carcoma el espíritu del soberano. Y la segunda, el purgatorio. Sí, hay niveles, muchos niveles, no tres, muchos niveles. Como en el subsuelo, las almas más enfangadas, que tienen que pagar mucha pena, por eso son almas penantes, porque en el confesionario, Cristo, en el sacerdote, te perdona pecado y culpa, pero ¿qué te queda? La pena. Te queda la pena. En la confesión se te borra pecado y culpa, pero queda la pena. Entonces las almas que mueren con mucha pena acumulada por falta de penitencia van al purgatorio, porque ninguna alma manchada puede entrar al cielo en la presencia de Dios. Entonces, según lo que tengas que purgar, hay niveles, y conforme el alma va purgando, va subiendo, y cada vez hay más luz, hasta que llegan a las puertas del cielo, donde recibe la Virgen y Jesús a esas almas. ¿Sí? Pero hay que intentar exentar el purgatorio. No quieran ir ahí, mejor directos al cielo. Por eso, con una fe expectante. Además, si mueren y llegan a su juicio, cuando los entrevisten en su juicio y les pregunten, no digan nada. Solo digan: yo ya leí la Biblia, el maestro Pepe me dijo, pase directo al cielo. ¿Les parece? Pase directo al cielo. Así que lean la Biblia. Sí, lean la Biblia, porque les va a exentar mucho. Ya verán, lo que es la Eucaristía y la palabra de Dios, nunca la dejen. Biblia y Eucaristía van de la mano. Biblia y Eucaristía no se pueden separar. Biblia y Eucaristía, siempre. Amén. Otro examen. Creo que esta ya la respondió, pero la voy a mencionar igual. Si ya leo la Biblia más las lecturas dominicales, ¿debo repetir las lecturas de los evangelios durante toda mi vida? ¿Escucharon, verdad? Sí, hermanos, deben repetir y repetir 1.000.000 de veces la Biblia. Si tú vas 3 años todos los días a misa, todos los días, 3 años, habrás escuchado toda la Biblia, porque así está armada la liturgia. Pero todos los días, porque hay muchos que nada más van el domingo. ¿Sí? Pero independientemente de las lecturas que tú escuchas durante la liturgia de la palabra, primera parte de la misa, aparte en tu casa, con tu Biblia, tú debes hacer tu lección divina. ¿Qué? Lección divina. Uy, va a surgir otra pregunta.
¿Y qué es la lección divina? ¿Quieren saber qué es la lección divina? No falten mañana. ¿Sí o no? Yo aquí me someto a la coordinadora porque ya estamos sobre tiempo, ¿no? Quedan 2 exámenes. Un par de preguntas más. Ayer alguien me preguntó retándome si existía el purgatorio. La Sagrada Escritura habla de él. Claro que la Biblia habla de él. Pero ¿qué les pasa? Claro que el purgatorio está en la Biblia, en Antiguo y Nuevo Testamento. Es doctrina bíblica y es doctrina del magisterio y está en el catecismo. Te voy a responder como dijo Padre Pío cuando se le acercó un incrédulo. Padre Pío, yo no creo en el purgatorio. Cuando estés ahí creerás. Que no sea demasiado tarde. Claro que hay toda una doctrina y textos bíblicos bien fundamentados en el magisterio, en la tradición de la iglesia y en los místicos de la iglesia que confirman. Padre Pío iba cada rato al purgatorio. Incluso Padre Pío bastaba que pusiera su mano en el hombro a uno de sus hijos espirituales que había perdido un difunto. Un caso concreto, uno de sus hijos italianos: Padre Pío, acaba de morir mi tío y vengo a preguntarte dónde está. Y Padre Pío le dice: vengo del purgatorio, acabo de hablar con tu tío y necesita hablar contigo, así que acompáñame. Y Padre Pío bastaba poner la mano en el hombro a su hijo y los teletransportaba al purgatorio, al nivel donde estaba su pariente. Platicaban con ellos: oye, voy a tardar mucho aquí porque dejé cuentas pendientes y necesito que vayas en mi nombre y le pidas perdón a mis hijos, a mi esposa que le fallé tanto. Que pidas perdón por todas las veces que malgasté el dinero en borracheras y los dejé sin comer. Por todas las veces que me metí con mujeres. Ve y pídeles perdón y que ofrezcan misas por mí. Y luego ya Padre Pío los sacaba y ellos hacían y les acortaban la estancia en el purgatorio. Pero no solo Padre Pío es el santo que ha ido al purgatorio, también Luisa Picarreta iba al purgatorio. Luisa Picarreta iba al purgatorio, igual que Padre Pío. Y muchos santos, muchísimos santos han tenido esa gracia para ayudar a nuestros hermanos de la iglesia purgante. El Apocalipsis nos habla de los del cielo, de los de la tierra y del purgatorio. El Apocalipsis nos habla de la iglesia en sus 3 dimensiones: la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Los del cielo. ¿Quién es la iglesia purgante? Los del purgatorio. También es el cuerpo de Cristo. Y son almas que están sufriendo. Y Cristo sufre y la Virgen sufre porque quieren sacar a todos los de la iglesia purgante. Y necesitan de nuestras oraciones, de nuestras Eucaristías, de nuestros rosarios, de nuestros ayunos, de nuestros sacrificios, de nuestras plegarias. No podemos ser ingratos y desentendernos de nuestros hermanos de la iglesia purgante, porque ellos piden por nosotros. Ellos ya no pueden pedir por ellos mismos. Sus oraciones ya no tienen mérito, porque el mérito es aquí en vida. Después de muertos no hay mérito, pero la iglesia purgante están interesados en nosotros para que nos salvemos. Y cada vez que se celebra la misa, está reunida la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. La Eucaristía es el centro de las 3 dimensiones de la iglesia. Amén. Y sí existe y es doctrina de la iglesia. Última pregunta: ¿cuál es su visión acerca de la depresión y cuál es la sugerencia cristiana de atenderla? La depresión, ¿saben cómo se cura la depresión? Es bien sencillo.
La depresión. Primero entiendan este principio. La fe es antimiedo. El miedo es antife. La fe es antimiedo. A mayor fe, menor miedo. ¿Tienes miedo? Es falta de fe, es falta de confianza, es falta de abandono. ¿Sí? Porque la fe es antimiedo. El mejor antídoto contra el miedo es la fe. Entonces, una persona que vive una continua depresión, pero hay que entender que hay dos tipos de depresiones. Hay una depresión porque tu cerebro no está generando las sustancias debidas y necesitas tratamiento psiquiátrico. No porque estés loco, necesitas medicarte profesionalmente, médicamente hablando, porque tu cerebro no secreta ciertas sustancias químicas y por eso te da depresión. Es una enfermedad clínica que se atiende con un profesional. Y tienes que ser ya un codependiente de estas pastillas. Es como una persona que todos los días inyecta insulina, porque su páncreas ya no secreta la insulina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esa persona toda su vida se va a estar inyectando insulina? Sí, a no ser que Dios haga un milagro y la sane. Lo mismo pasa con la persona que es depresiva por enfermedad clínica. Hay que detectar qué tipo de depresión. Pero hay otra depresión que es fruto del pecado. Es fruto del pecado. Y esa depresión te remuerde la conciencia, te entra miedo porque llevas una vida desordenada de pecado. Y entonces esa depresión es muy fácil curarla. Uno, ir a confesarse. Porque Jesús en el sacramento de la confesión te libera, te sana de toda depresión. Aumenta tu fe, porque cada vez que el sacerdote o otro Cristo levanta su mano, te la impone en la cabeza, te da la absolución, la sangre de Cristo corre a torrentes. Corre a torrentes sobre tu cuerpo, alma y espíritu, y recibes un Pentecostés y una efusión y una renovación, como el hijo pródigo. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y el padre lo agarra, ¿y dónde lo pone? ¿Y cómo tiene la cabeza el muchacho? Como un feto con líquido amniótico, porque le está dando un nuevo nacimiento, un nuevo alumbramiento. Y ahí al hijo pródigo se le acabó su depresión totalmente, quedó absuelto. Cada vez que el sacerdote, otro Cristo, te absuelve, estás teniendo un nuevo nacimiento, una nueva conversión, una vida en Cristo, y quedas sanado, liberado. Y los demonios que te circundaban y las infestaciones demoníacas salen por la potestad sacerdotal y te absuelven. Es un alma que se está confesando continuamente, cada mes, su confesión mensual y su lectura bíblica, su depresión se va. El mejor antídoto contra la depresión es el sacramento de la confesión y la lectura bíblica orada con la lección divina. Orar la palabra, y es Cristo que te sana, aumenta tu fe, salen los temores, salen las angustias, salen las depresiones y sale el estrés. La gloria de Dios. ¿Les parece? Hasta el estrés se va. Maneja.